principal problema las interacciones medicamentosas que pueden haber o los efectos secundarios de un medicamento que no podemos tratar en el paciente. Los pacientes que tienen enfermedad generalmente una sintomatología que puede referirse a dolores gástricos, dolor cólicos, igual disfagia quiere decir dificultad para tragar alimentos, gastropirosis, que quema el estómago, regurgitación, es decir, que los alimentos se le vienen otra vez hacia el esófago, el estómago sale hacia el esófago, o incluso del esófago hacia la boca, para haber vómitos, puede haber diarrea. Como el paciente tiene dolor, no come muy bien, tiene disfagia, puede haber pérdida de peso. Si ya es un problema un poco más inferior, por decir así, del sistema digestivo, ya va a haber de repente distensión abdominal, ¿no? Por gases, puede haber diarrea, o al contrario, constipación, o sea, estreñimiento, meteorismo producido por los gases, melena. ¿Qué cosa es melena? Melena son sangre, sangre en las heces. Entonces son síntomas que nos indican de que hay una patología gastrointestinal. Hay algunos factores de riesgo para que el paciente tenga enfermedad gastrointestinal, como por ejemplo la colonización por la bacteria Helicobacter pylori. Es común que el Helicobacter pylori puede existir incluso en el sarro dental, a nivel de la boca, y que pueda colonizarse también a través de alimentos contaminados hacia el estómago y producir la famosa gastritis o úlceras también, ¿no? Igual pacientes que consumen mucho tabaco o mucho alcohol también afectan el sistema digestivo, y sobre todo personas mayores de 60 años. Igualmente pueden tener factores de riesgo de enfermedad gastrointestinal pacientes que toman altas dosis de AINES o de ácido salicílico durante mucho tiempo por algún problema inmunológico. También depende de la respuesta inmunológica del paciente. Y otro factor de riesgo para la enfermedad intestinal o gástrica o gastrointestinal es el estrés. Aunque parezca mentira, el estrés juega un papel muy importante en mucha patología gástrica e intestinal. Lo vamos a ir viendo. Entonces, una de estas patologías que tiene que ver mucho con infección por el Helicobacter pylori, o por el estrés, son las gastritis, ¿no? La gastritis, ¿qué cosa es? No es más que una inflamación de la mucosa gástrica. Si esta inflamación de la mucosa gástrica se hace crónica por mucho tiempo, incluso puede llegar a formar úlceras gástricas, ¿no? Es decir, este mecanismo que hay de defensa o de la misma mucosa gástrica que va a producir ácido clorhídrico, ¿no? Se va a ver resquebrajada, entonces estos ácidos van a atacar a la propia mucosa y producir estas úlceras. Generalmente por mucha producción de ácido clorhídrico, este ácido se va a producir generalmente por problemas de estrés, ¿no? O que el paciente no come a sus horas normales. Entonces, esto no come a las horas normales, de repente come cosas muy irritantes y encima está estresado, es muy posible de que tenga gastritis, incluso hasta úlceras gástricas. Es común en todos los universitarios que tengan gastritis o úlceras por el estrés, ¿no? Y también sus diferentes horarios de comer, no comen adecuadamente, no comen lo suficiente, y el estrés, eso le hace que estén con gastritis o con úlcera gástrica. Entonces la úlcera gástrica es cuando se deterioran los mecanismos de defensa de la mucosa del estómago, ¿no? Que son normales, y se van a dar tanto en el cuerpo como
en el ángulo y antro del estómago. Si esta úlcera se va a producir a nivel del duodeno, del intestino delgado, se llama úlcera duodenal. Y puede ser porque pasan muchos ácidos del estómago hacia el intestino, ¿no? Y puede producir ahí también úlceras duodenales, úlceras pépticas o úlcera estomacal. Entonces esto se va a manifestar como dolor epigástrico. A nivel del epigastrio va a haber dolor, es decir, en la zona del esternón, ¿no? De la base de la apófisis sifoides, en esa zona va a haber dolor. Eso es propio de, va a haber dolor como que arde, entonces dolor epigástrico, ardor, puede haber náuseas, vómitos, melenas, ¿no? Es decir, cuando hay sangrado en el gastrointestinal, esta sangre puede salir por las heces y eso se llama melena. Puede haber también hematemesis, es decir, vómitos con sangre. Al haber pérdida sanguínea crónica constantemente en pequeñas cantidades, pero por mucho tiempo, el paciente puede estar anémico. También va a haber dificultad en la absorción de algunas vitaminas a nivel del estómago o del intestino que puede producir anemia. Va a haber dificultad también en la alimentación, pérdida de peso, ulceración, ¿no? Ya con una endoscopía nosotros vamos a ver algún tipo de ulceración tanto en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Entonces los pacientes que tienen gastritis o úlcera lo van a manifestar a la hora de la anamnesis. Esto hay que registrarlo y preguntar siempre qué enfermedad tiene, si tiene algún tipo de tratamiento, cuándo ha sido la última vez que se ha chequeado, si está tomando medicamentos, qué medicamentos toma. Y preguntar también a estos pacientes que tienen problemas generalmente de gastritis o úlceras gástricas si hay antecedentes de anemia, ¿no? Porque puede haber anemia por estos problemas. Y entonces lo más importante es identificar qué problemas puede tener este paciente asociado al consumo de fármacos o también de lo que nosotros podamos recetar, ¿no? Un paciente con una gastritis no le vamos a recetar un AINE, ¿no? O un corticoide, porque estos van a empeorar la situación del paciente. Lo máximo que podemos darle de repente es un acetaminofén, o sea, un panadol para el dolor, ¿no? No le vamos a dar otros AINES al paciente. Los procedimientos odontológicos no quirúrgicos en pacientes con úlcera o con acideces se pueden realizar sin ningún problema. O sea, no hay mayor cambio en la conducta, solamente con respecto a algunos medicamentos que podemos recetar o no. Por ejemplo, hay que hacer así cortas las citas, ¿no? Para evitar el estrés, ¿no? Para que el estrés segrega más ácido gástrico y por lo tanto pueden empeorar la acidez y la úlcera del paciente. Si va a hacer procedimientos largos, hay que indicarle un ansiolítico, ¿no? Y un gastroprotector de repente al paciente para que venga más tranquilo a la cita. Los fármacos contra la gastritis pueden producir también disminución de la salivación y por lo tanto, si usan prótesis, estas de repente, como va a tener la boca seca el paciente, van a tener dificultad en la adherencia. Entonces hay que evitar el uso por vía oral, como les decía, de algunos medicamentos, porque estos no se van a poder absorber adecuadamente, porque hay problemas digestivos. Pacientes que tengan regurgitación o vómitos constantemente pueden tener descalcificación dentaria, hipersensibilidad dental, entonces hay que hacer aplicaciones de flúor. Igualmente, los pacientes que tengan reflujo esofágico, aquello que se le viene del estómago hacia el estómago, el jugo gástrico, que le produce acidez, quemazón en el esófago, no lo podemos echar mucho en el sillón, sino hay que sentarlos un poquito más para que no haya estos problemas. Igualmente, pacientes que consumen normalmente elementos para
problemas gástricos como el bisbutol, ¿no? Pectobismol, bisbutol, eso, pueden producir heces negras, ¿no? Oscuras. Igual la mucosa de la lengua también la puede tener negra por efecto del bismuto, sobre todo cuando toman el jarabe, ¿no? Entonces son dos pacientes, por ejemplo, un paciente que vino acá al diagnóstico con esta lengua negra, o en este caso que yo me di cuenta por primera vez de que el bismuto tenía algo que ver con la lengua negra, es cuando mi hija estaba tomando bismutol y le di la lengua negra, ¿no? Entonces eso me hizo ver la literatura y efectivamente había efectos de esas lenguas negras asociadas al bismuto, ¿no? Pectobismol, bismutol, que normalmente se toman para la acidez, para la indigestión, etc. Entonces hay que tener en consideración eso. Igual, en la terapia farmacológica, evitar cualquier prescribir ácido acetilsalicílico o AINES, ¿no? Entonces, después hay que tener en consideración que muchos antiácidos que toma el paciente pueden disminuir la efectividad de algún otro fármaco, como por ejemplo la cimetidina, que no se usa mucho, pero es bastante común. Inhibe la acción de los antimicóticos. Si el paciente tiene micosis y le están dando antimicóticos, va a verse disminuida esta acción. O si el paciente toma antiácidos que tienen aluminio, magnesio, pueden disminuir la acción, sobre todo de la tetraciclina o de los derivados de la eritromicina, porque no se van a absorber. Entonces hay que tener en consideración solamente estas concepciones farmacológicas. Existen enfermedades también que afectan no solamente al estómago, sino también a los intestinos, como por ejemplo la colitis ulcerosa crónica, también la enfermedad de Crohn. Esto de aquí, la enfermedad de Crohn es de origen inmunitario, ¿no? Y puede producir ulceraciones también a nivel del intestino, ¿no? Y por lo tanto esto va a producir diarreas, dolores, etc. No tienen mayores manifestaciones clínicas a nivel bucal, pero sí pueden producir sangrado en las heces, diarreas, pérdida de peso y dolores tipo cólico, ¿no? Igual, la enfermedad de Crohn también va a producir dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, y te va a dar fatiga porque como estás constantemente perdiendo sangre por heces, te puede dar anemia, ¿no? Igualmente hay otra enfermedad, que es la enfermedad celíaca y también el colon irritable, que son enfermedades muy comunes, muy frecuentes actualmente, ¿no? Sobre todo la enfermedad celíaca, que es un trastorno autoinmune que se encadena como alergia al gluten, ¿no? Y va a dañar el intestino delgado. Y el colon irritable o síndrome del intestino irritable es un trastorno intestinal funcional que afecta el intestino grueso y puede estar en relación a la dieta, pero sobre todo más tiene un origen por el estrés o el origen psicológico, ¿no? Entonces estos pacientes con colon irritable, vamos a ver acá, tienen síntomas comunes en las dos enfermedades, sobre todo lo que se refiere a dolor abdominal, hinchazón del abdomen, ¿no? Y puede haber diarreas o estreñimiento, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca es autoinmune, ¿no? Generalmente como alergia al gluten, que es una proteína que está presente en las harinas de trigo, de centeno y cebada. Por eso los pacientes no pueden comer nada de pan, nada de galletas, ¿no? Porque inmediatamente hacen reacciones alérgicas que provocan inflamación en el intestino delgado, dolor, diarrea, etc. Entonces, esta enfermedad celíaca es de origen
autoinmune y genética. Mientras que el colon irritable es un trastorno funcional que está principalmente desencadenado por problemas psicológicos, por el estrés. Entonces, y también va a provocar dolor abdominal, gases y diarrea o estreñimiento, ¿no? Depende del caso. Pero que es por problemas psicológicos generalmente desencadenado. Uno es por problema alérgico y otro por problema psicológico. Entonces a veces es un poco difícil el diagnóstico y estos pacientes entonces generalmente el diagnóstico de eso lo hace el gastroenterólogo. Existen algunas otras alteraciones intestinales como por ejemplo el síndrome de Peutz-Jeghers, que se va a presentar con pólipos gastrointestinales, tanto en el intestino delgado. Y lo interesante de esto es que estos pólipos, o sea, crecimientos que hay en los intestinos, se pueden transformar en cáncer. Y esto se puede reconocer porque el paciente viene con unas manchas melánicas, ¿no? Manchas, pigmentación melánica perioral o también dentro de la mucosa oral. O sea, en boca vamos a ver muchas pigmentaciones melánicas y que esto puede ser de que venga acompañado de pólipos, y este es el síndrome de Peutz-Jeghers. Otro es el síndrome de Gardner, que también es un problema de tipo genético, en la que aparte hay poliposis intestinal, hay dientes supranumerarios incluidos, y estas lesiones de los pólipos pueden también ser lesiones premalignas que se pueden transformar en cáncer. Entonces, esto es importante, que estos pólipos que están en los intestinos pueden transformarse en cáncer, y nosotros lo podemos reconocer viendo la boca. Por ejemplo, este paciente de Peutz-Jeghers tiene una pigmentación melánica, ¿no?, bastante grande a nivel de la mucosa oral, tanto en labios como, si vemos, poder también tener en carrillos y en lengua, ¿no? Entonces hay que sospechar en pacientes que tengan estas características de que puedan tener pólipos intestinales, y enviarlos a hacer una consulta con el gastroenterólogo para descartar síndrome de Peutz-Jeghers. Ya le harán su endoscopía, etcétera, y van a ver qué es lo que tiene el paciente. Igual con el síndrome de Gardner, es un paciente que venía con... Este paciente venía, lo hemos visto también acá en el diagnóstico, este paciente venía con aumento de volúmenes faciales, les habían dicho que era por las terceras molares, le pidieron una panorámica, vino para la panorámica y fíjense, múltiples osteomas y dientes incluidos. Y el paciente, hacemos la anamnesis y el paciente justo había estado en el Seguro Social y le habían hecho una endoscopía y le habían encontrado que tenía algún tipo de pólipos. Entonces lo remitimos nuevamente al hospital para indicarle que este paciente tiene un síndrome de Gardner, o los osteomas múltiples que habíamos encontrado en la maxilar y dientes incluidos, para que tengan más cuidado en los controles de estos pacientes, sobre todo en sus pólipos intestinales, que no se transformen en cáncer. El manejo odontológico siempre la historia clínica, ¿no? Ver qué tipo de tratamiento tiene, si hace el tiempo que lo ha dejado o no, si está actualmente. Entonces, eso es importante. Si vemos patología, como la que hemos visto, múltiples osteomas o múltiples melanosis en toda la mucosa oral, hay que enviar a hacer una consulta al gastroenterólogo, porque hay que identificar esos factores de riesgo para el paciente que posiblemente puede tener estas lesiones que pueden transformarse en cáncer, o también hacer infecciones si es que el paciente está tomando algún tipo de inmunosupresión. Si los pacientes tienen problemas de gastrointestinales que producen sangrado, generalmente van a ser pacientes que pueden tener anemia y por lo tanto
va a haber un retraso en la cicatrización de las heridas. Pero por términos generales se puede realizar cualquier procedimiento odontológico cuando no hay mayor sintomatología en estos pacientes, y cuando hay procedimientos quirúrgicos se puede indicar un hemograma o un tiempo de coagulación y sangría, y evitar por vía oral medicación, y evitar también medicamentos que tengan alguna interacción con algo que se están tomando, como hemos dicho, que pueden inhibir la acción de los antibióticos, o evitar uso de los AINES. En todo caso, si hay dolor, podríamos aplicar el acetaminofén o el paracetamol, el Panadol, menos progresivo. Ahora vamos a ver lo que son las enfermedades hepáticas, es decir, hemos visto enfermedades que pueden afectar al estómago y a los intestinos, es decir, gastrointestinales, pero también hemos dicho que hay mucha patología a nivel hepático. Generalmente, esta patología, como les dije, no tiene mayor repercusión a nivel oral ni en el tratamiento, pero tenemos que tener en consideración para saber de qué se tratan estas enfermedades, ¿no? Porque el paciente que va a decir, sí, he tenido hepatitis, tengo cirrosis, tengo cirrosis hepática, etc. Entonces vamos a ver cuáles son estas enfermedades que podemos. Entonces, sabemos que el hígado, como hemos dicho el pasado, si no me equivoco, hicimos algo de pruebas hepáticas, el hígado sirve como un órgano de metabolismo y de depuración de muchos tóxicos del organismo. Por acá se va a depurar todo lo que son toxinas. Véanse, incluso están los productos, las medicinas, los medicamentos que tomamos, todo va a pasar a filtrarse por el hígado. Y están en relación o tienen como función, por ejemplo, excretar la bilis, ¿no? Y para que empezar con el metabolismo de aminoácidos, proteínas, etc. Y también algunos factores de coagulación. Esa es nuestra función del hígado. El hígado, cuando se inflama, ¿no? Cuando está inflamado el hígado afectado, se llama hepatitis. Esta hepatitis no solamente es infecciosa, como que normalmente tenemos esa idea, ¿no? La hepatitis. La hepatitis puede ser infecciosa y no infecciosa. Las que nosotros conocemos normalmente son las infecciosas de tipo viral, ¿no? Las conocemos porque es la más frecuente, la hepatitis viral. Pero también puede haber por mononucleosis, por tuberculosis, por sífilis secundaria, etc. Pero la hepatitis viral, por virus, es la más común que tenemos. Pero también existen hepatitis no infecciosas, que generalmente son por tóxicos, ya sean por fármacos, o sea, por medicinas, o por el alcohol, que es lo más frecuente. También hay con trastornos autoinmunes o con problemas hereditarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de hepatitis, no solamente nos referimos a la hepatitis viral, sino a inflamación del hígado por diferentes motivos. Lógico, la más común es la infecciosa de tipo viral. Entonces, esta hepatitis viral, como su nombre indica, se da por virus. Estos virus de la hepatitis son de varios tipos, A, B, C, D, E, incluso la G. Y estos van a dañar los hepatocitos y van a, por lo tanto, hacer de que el hígado no funcione adecuadamente, por lo tanto, no va a funcionar adecuadamente, no va a producir sustancias para la coagulación, tampoco para el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, etc. Entonces va a empezar incluso esa
inflamación o destrucción de los hepatocitos, pueden fibrosarse, pueden necrosarse, y por lo tanto va a disminuir esa filtración, esa detoxificación que hace el hígado en el organismo. La hepatitis A la hepatitis B es la más frecuente, que se da por virus y que se contagia por sangre, por vía oral, por transmisión sexual, ¿no? Y transmisión perinatal, es decir, por contacto con fluidos biológicos, ¿no? Entonces, nos podemos contagiar por saliva, por sangre, y por sangre generalmente. Pero la otra es la que va por vía digestiva, es la que muchas veces nos vamos a contagiar cuando comemos alimentos o agua contaminada, ¿no? Alguien con hepatitis que prepara los alimentos, contamina esto, ¿no? Va al baño, no se lava las manos, manipula alimentos o con la misma plata que recibe también te da los alimentos, no se lavan las manos y nos pueden contaminar y podemos comer un alimento contaminado y nos da una hepatitis A. Eso es por vía oral, fecal, puede ser así. Pero la hepatitis B sí es por contacto directo con fluidos corporales, saliva, sudor, fluidos genitales, etc. Con sangre, transfusiones sanguíneas, etc. Ahí no podemos contagiar la hepatitis B. Dentro de las manifestaciones de la hepatitis tenemos que puede haber anorexia, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, faringitis, tos, fiebre, y lo principal que va a haber, que es ya el típico de patología hepática, ictericia. ¿Qué cosa es la ictericia? Amarillo. Color amarillo, ¿no? Puede estar pálido, color amarillento. Ictericia. Y la orina también va a ser oscura, ¿no? Por la presencia de bilirrubina en las heces. Puede haber también aumento de tamaño del hígado y del vaso, y dolor en el hipocondrio derecho, en la zona debajo de las costillas, ¿no? El lado derecho, ese es el hipocondrio, está el hígado, es ahí duele, esa zona. Entonces, el manejo ontológico de pacientes con hepatitis, lógico, los EPPs, como para cualquier otro paciente que pueda contagiar. Muy solito. Siempre entonces un registro correcto de la historia clínica en la anamnesis. En fase aguda generalmente es contagioso el paciente, mejor no tratarlo, y hay que darle un tipo de profilaxis en caso de que tenga que hacer algún tipo de tratamiento de urgencia, ¿no? En la fase crónica no hay mayor problema, salvo a la hora de hacer la receta de un tipo de medicamento que sea hepatotóxico. Si el paciente ha tenido recientemente hepatitis, ¿no? Antes de 6 meses, se puede solicitar un estudio de antígeno australiano para ver si el paciente todavía sigue siendo todavía contagioso. Podemos hacer siempre una interconsulta para ver el diagnóstico definitivo del tipo de hepatitis, que es algo reciente, ¿no? Estamos con la duda de que si nos puede contagiar o no,
porque recién asumes que tiene hepatitis, no sabes si es la A o la B, o si te consulta para que el médico que lo ha visto nos defina qué tipo de hepatitis ha tenido. Y también, si ya el paciente ha tenido hace muchos años y todavía sufre de hígado, para ver el daño hepático que ha tenido ese paciente, ¿no? Y el estado funcional o metabólico del hígado. Cuando existe hepatitis y esta se controla, ¿no? Normalmente, esta hepatitis puede después evolucionar hacia una esteatosis, ¿no? Es decir, una inflamación aguda del hepatocito, pero causó tanto daño que de repente esta se convierte ya en un hígado graso. La esteatosis es el hígado graso. Te van a escuchar siempre los pacientes que dicen: no tengo hígado graso, van a decir anamnesis. Quiere decir que este paciente ya tiene cierto daño de los hepatocitos y que ese hígado no funciona al 100%, sino en menor proporción. Y si esa esteatosis continúa, ¿no? Por ejemplo, si un paciente alcohólico, ¿no?, que ha tenido una hepatitis tóxica y después está la posible esteatosis y sigue tomando, ya tiene 20, 30 años tomando alcohol, ¿no? Alcohólico empedernido, seguramente ese hígado ya se convierte en un hígado cirrótico, o sea, la cirrosis hepática. En este caso ya el hígado casi no funciona, ¿no? Dependiendo del daño que haya tenido. ¿Cómo se manifiestan estas esteatosis o este hígado graso o la cirrosis hepática? Se va a manifestar con palidez, anemia, ictericia, puede tener problemas de coagulación, ascitis, aumento de volumen, abdomen, confusión mental, por eso, palopatía, es decir, la bilirrubina va a pasar directamente hacia la sangre, va a ir al cerebro y por lo tanto va a producir una confusión mental. Los tóxicos también van a estar más en sangre y puede llegar al cerebro, entonces va a haber una confusión mental de estos pacientes. Lógico, de una desnutrición proteico-calórica, disminución de proteínas y de calorías. Igual entonces en la historia clínica ayudará sobre qué tipo de hepatitis tiene, si tiene la cirrosis, a qué se debe, ¿no? Algún tóxico por medicamentos o de repente por alcohol, ¿no? Si es alcohólico el paciente o no. Entonces en estos pacientes, si vamos a hacer algún tipo de exodoncia o cualquier otra cirugía, tenemos que pedir un hemograma, un índice de coagulación y sobre todo una interconsulta, ¿no? Si hay que hacer otro tipo de procedimiento odontológico no invasivo, como por ejemplo, no sé, tallado, corona, obturaciones, esas cosas, no necesariamente eso no tiene mayor variación en el tratamiento, sino de acuerdo a lo que el paciente pueda soportar o la actitud que tenga el paciente, ¿no? Como le digo, la mayoría de los pacientes pueden ser pacientes muy debilitados, alcohólicos, hay que manejarlos ya por ese aspecto más que por los demás. Entonces, en la etapa del daño hepático decíamos que es un hígado sano, que cuando se inflama es una hepatitis. Esta hepatitis puede ser por virus o por tóxicos. De acuerdo al daño que haya tenido, el hígado se puede recuperar o puede fibrosarse o incluso hacerse un hígado graso, luego pasar a una zona de necrosis, una cirrosis hepática, y la cirrosis hepática sí puede llevar incluso hacia un cáncer de hígado. Entonces, más o menos cómo puede ir dañándose el hígado. Y estas son las diferentes
Entonces, pacientes con cirrosis hepática, en una etapa ya bastante avanzada, hay que ver de que este hígado ya no funciona adecuadamente, entonces puede estar alterado el metabolismo para algunos fármacos, sobre todo los fármacos que van a eliminar por vía hepática. Va a haber mayor riesgo de hemorragia porque no se van a sintetizar factores como la vitamina E, la vitamina K, por ejemplo, o la trombina, que se también en el hígado. El paciente también va a estar inmunosuprimido, entonces va a haber un mayor riesgo de infecciones. Entonces, pacientes ya con cirrosis hepática y realmente hospitalizados, hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo si va a hacer algún tipo de cirugía, ¿no? Entonces hay que dedicar siempre un hemograma, un perfil hepático de repente, o hacer una interconsulta con el hepatólogo o con el gastroenterólogo para ver sobre todo el grado de compromiso de ese hígado. En los casos graves ya es intrahospitalario, ¿no? Eso ya es el tratamiento. Lo que sí nosotros debemos establecer, por ejemplo, para reconocer características clínicas como lo que es la ictericia, la palidez, ¿no? Igualmente podemos indicar algún tipo de examen complementario, ya hemos hablado de un hemograma completo, incluso le podemos pedir un perfil hepático si queremos hacer eso antes de enviarlo al médico especialista. Se le puede indicar un antígeno australiano para ver si tiene hepatitis. En cuanto a los tratamientos odontológicos, siempre se puede hacer, hay que hacer terapia de transporte en cuanto al factor periodontal, endodónticamente no hay restricciones. A la hora de hacer las anestesias, una anestesia transmuscular puede producir algún tipo de hematomas si es que el paciente tiene problemas de coagulación, ¿no? Lo que ya hemos hablado, que no se sintetizan algunos factores de coagulación. Hay que tener algunas consideraciones farmacológicas en los pacientes con problemas hepáticos, sobre todo qué tipo de antibióticos podemos dar o no. Generalmente los mejores tolerados son las cefaloporinas, que son defectos en nuestro rango de reacción. Dentro de los anestésicos podemos indicar también cualquier tipo de anestésico de tipo amina, ¿no? Metilocaína, lidocaína, picarina, se pueden utilizar. Aunque estos se metabolizan en el hígado, pero no tiene poco efecto en el mismo, ¿no? Entonces, se pueden utilizar anestésicos normalmente. Dentro de los hipnóticos sedantes podemos utilizar el diazepam. Es decir, dentro de los analgésicos antiinflamatorios, el mejor tolerado también es el acetaminofén o panadol. Entonces, tenemos algunas armas que podemos utilizar sin ningún problema desde el punto de vista farmacológico de pacientes con problemas hepáticos. Antibióticos podemos usar anestésicos, hipnóticos, antiinflamatorios, analgésicos, pero el panadol. En boca, pacientes con problemas hepáticos pueden tener palidez de las mucosas, porque hay a veces anemia, pueden tener gingivitis, periodontitis, lo que le llaman la litosis hepática, que no se conoce lo dice la literatura, pero no se entiende esa litosis hepática. Puede haber problemas hemorrágicos, sangrado gingival, equimosis, púrpuras. En el caso de pacientes con cirrosis, por la misma desnutrición que pueden tener, puede haber atrofia de la mucosa, que se va a ver como estas lenguas que pican, que arden, ¿no? La glosopirosis,
litis angular y también una lengua depapilada, bien brillosa. O también en casos de cirrosis cianodenosis de la paloma, es decir, aumento de volumen de la glándula salival, sobre todo de la paloma. Estos son algunos de las manifestaciones bucales que nosotros podemos observar en pacientes